¿Alguna vez has orado con tanta fuerza por alguien que parecía que Dios no te escuchaba? ¿Has sentido ganas de rendirte porque pasaban los años y nada cambiaba? Entonces, necesitas escuchar esta historia. Hoy te voy a contar la historia real de una madre que oró sin cesar durante 20 años por su hijo, perdido en las drogas. 20 años. Y lo que sucedió al final te conmoverá y fortalecerá tu fe. Te voy a contar la historia de Doña María, una mujer sencilla, trabajadora, que conocía muy bien el camino de la iglesia. Todos los días se levantaba temprano, preparaba su café, cuidaba de la casa y siempre reservaba un tiempo para hablar con Dios. Doña María tenía un hijo llamado Roberto. De niño, Roberto era dulce y obediente. Iba a la iglesia con su madre todos los domingos, pero al llegar a la adolescencia, todo cambió. Roberto empezó a juntarse con malas compañías, dejó la iglesia y comenzó a beber, y no pasó mucho tiempo para que las cosas empeoraran. Él cayó en el mundo de las drogas. A Doña María se le partía el corazón cada vez que veía a su hijo llegar a casa de madrugada, borracho y con los ojos rojos. Ella lloraba, conversaba, suplicaba, pero Roberto no la escuchaba. Estaba perdido, completamente dominado por el vicio. Llegó a robar cosas de casa para mantener su adicción. Vendió el televisor, las joyas de la abuela e incluso intentó vender la vieja estufa. Fue entonces cuando Doña María tomó una decisión. Ella dijo: sí, mi hijo ya no me escucha. Voy a hablar con aquel que puede cambiar su corazón. Voy a orar y no voy a parar de orar hasta ver a mi hijo libre. Todos los días, sin falta, Doña María se arrodillaba en su pequeño cuarto. Abría la Biblia desgastada que le había regalado el pastor y oraba por Roberto. Oraba temprano en la mañana, antes del amanecer. Oraba por la tarde, mientras preparaba el almuerzo. Oraba por la noche antes de dormir. Y muchas veces se despertaba en medio de la noche con el corazón apretado y volvía a orar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras clamaban: Señor, sé que puedes liberar a mi hijo, sé que eres poderoso. Lo entrego en tus manos. Transforma su corazón, Padre. Doña María ayunaba, participaba en las vigilias de la iglesia y pedía oración a los hermanos. Se aferraba a los versículos de la Biblia como si fueran un salvavidas en medio de un mar agitado. Pero ¿saben qué pasó? Pasó un año y Roberto seguía igual. 2 años, 3 años, 5 años. Nada. De hecho, a veces parecía que empeoraba. Roberto fue arrestado 2 veces por pequeños delitos. Fue hospitalizado por una sobredosis. La familia entera lo había abandonado. Sus hermanos ya no querían saber nada de él. Los vecinos hablaban mal, decían que no tenía solución, pero Doña María seguía orando. Pasaron 10 años, 10 largos años de oración, de lágrimas, de rodillas en el suelo. La gente le decía a Doña María: tiene que aceptar que su hijo eligió ese camino de sufrir. Entréguelo a Dios y siga con su vida. Pero Doña María respondía con una fe inquebrantable: ya entregué a mi hijo a Dios, por eso sigo orando. Dios actuará en su tiempo. Yo lo creo. 15 años de oración diaria. Doña María ya era una señora mayor, con el cabello blanco, las manos cansadas de tanto trabajo y tanta oración. Pero no se detuvo. Había días en que estaba tan cansada, tan desanimada, que apenas tenía fuerzas para orar. Pero aún así, susurraba: Señor, ten misericordia de mi Roberto. Hubo momentos en que hasta su fe flaqueó. Se preguntaba: ¿será que Dios me está escuchando? ¿Tiene sentido seguir orando? Pero algo dentro de ella, una voz suave, le decía: no te rindas. Sigue adelante. Estoy trabajando. Y entonces, después de 20 años, 20 largos años de oración incesante, sucedió algo. Roberto estaba en la calle, completamente destruido por la adicción.
sin un lugar donde dormir, sin nada que comer. Lo había perdido todo, lo había tocado fondo, y fue allí, en ese momento de desesperación absoluta, que algo tocó su corazón. Roberto recordó a su madre, recordó sus oraciones, arrodillada en su cuarto, recordó sus lágrimas, y por primera vez en 20 años, sintió algo diferente en el pecho. Fue como si una luz se encendiera dentro de él, como si alguien lo estuviera llamando de vuelta a casa. Esa misma noche, destrozado, sucio, avergonzado, Roberto llamó a la puerta de su madre. Cuando doña María abrió la puerta y vio a su hijo en ese estado, no gritó, no peleó, simplemente lo abrazó y le dijo: sabía que volverías, hijo mío. Nunca dejé de orar por ti. Roberto se derrumbó en los brazos de su madre y lloró como un niño. Fue allí mismo, en la puerta de esa casa sencilla, dijo: mamá, quiero cambiar. No aguanto más esta vida. Ayúdame. Doña María, con lágrimas en los ojos, respondió: ¿Quién te ayudará? Es Jesús, hijo mío. Ven, oremos juntos. Y oraron. Madre e hijo, arrodillados en la sala, abrieron su corazón a Dios, y en ese momento, Roberto sintió algo que no había sentido en 20 años en paz. Sintió que era posible empezar de nuevo. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Roberto tuvo que luchar contra la adicción, buscar tratamiento, aprender a vivir de nuevo. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a su madre orando por él todos los días. Tenía el apoyo de la iglesia. Y lo más importante, tenía a Jesús caminando a su lado. Mes a mes, Roberto se fue transformando. Volvió a la iglesia, consiguió un trabajo. Dejó las drogas por completo, recuperó la confianza de su familia. ¿Y saben qué? Empezó a ayudar a otros jóvenes que estaban en el camino equivocado, compartiendo su testimonio de liberación. Hoy, Roberto es un hombre de Dios. Sirve en la iglesia, cuida de su madre con un cariño inmenso y tiene su propia familia. Y cada vez que comparte su testimonio, dice: estoy aquí gracias a las oraciones de mi madre. Ella nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo ya me había dado por vencido. Doña María, ya bien viejita, siempre dice con una sonrisa: oré durante 20 años, pero valió la pena cada lágrima, cada rodilla doblada, cada clamor, porque Dios es fiel. Él nunca falla, amigo y amiga. ¿Cuál es la lección de esta historia? La lección es simple, pero poderosa. La oración persistente nunca es en vano. Nunca. Puede parecer que Dios no está escuchando. Puede parecer que nada cambia. Pueden pasar los años y la situación sigue igual o incluso peor. Pero Dios está trabajando tras bastidores en nuestras vidas. Quizás estás orando por un hijo, una hija, un nieto o un cónyuge. Quizás llevas mucho tiempo orando y aún no has visto una respuesta. Hoy quiero decirte: no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando en que Dios tiene el momento perfecto para actuar. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero Él siempre llega en el momento justo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para recibir más historias de fe y esperanza. Y no lo olvides, sigue orando. Dios te escucha. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.